Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Eh, vamos a ir comenzando el webinar sobre Git aplicado a proyectos de datos, aunque bueno, hoy es una sesión muy introductoria, vamos a hablar de muchos conceptos básicos y bueno, pues como vamos a ver muchos conceptos básicos, habrá ciertas cosas que apliquen a proyectos de datos, pero bueno, ya iréis viendo con el tiempo, a medida que lo uséis para vuestros proyectos de datos, precisamente veréis, bueno, iréis dándoos cuenta de qué particularidades hay a la hora de trabajar con datos. Yo os daré ciertas anotaciones, pero la sesión de hoy en realidad os va a servir pues, siempre que vayáis a usar Git en cualquier proyecto de código principalmente. Bueno, para daros así un poco unas pinceladas sobre mí, comentaros, yo ahora mismo estoy trabajando en una empresa que se llama ST Analytics, que se engloba dentro de lo que es el grupo Sociedad de Tasación. Digamos que estoy en el ámbito del sector inmobiliario y de tasaciones, pero en realidad, bueno, pues nosotros somos una spin-off que está dentro del grupo que se dedica precisamente pues eso, a todo lo que es Big Data, Smart Data, Machine Learning, inteligencia artificial, en fin, análisis avanzado aplicado al sector inmobiliario. Aunque yo soy científico de datos realmente, pero bueno, en esta empresa y en este proyecto ahora mismo sobre todo estoy dando apoyo en lo que es la parte de la infraestructura cloud, todo lo que soporta pues todo este trasiego de datos, toda esta analítica, ¿no? Fundamentalmente mi recorrido pues ha pasado por desarrollo con Python. Python es un poco el lenguaje que más controlo y domino, aunque bueno, ya veréis y supongo que muchos de vosotros pues ya tendréis la experiencia de que hay que tener un abanico bastante amplio de frameworks y de lenguajes de programación y una vez que se sabe programar en uno, pues la verdad es que el paso a cualquier otro no cuesta demasiado, pero bueno, es verdad que Python hoy por hoy es el lenguaje como universal, ¿no? En el ámbito de la analítica y de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues ahí es donde más he crecido. Soy ingeniero, estudié ingeniería aeronáutica, me he desarrollado bastante también en el campo de la robótica. De hecho, bueno, pues, he llegado a tener una empresa de robótica. He crecido también en el ámbito del cloud porque no queda otra, o sea, todos estos proyectos son muy grandes, tienen que gestionar en infraestructuras que sean muy flexibles, muy escalables y eso solo nos lo puede dar el cloud. Como os comentaba, pues en todo el ámbito del Big Data llevo trabajando varios años, Machine Learning e inteligencia artificial y ahora pues con lo que viene, ¿no? Los LLMs y los grandes modelos pues de la inteligencia artificial generativa. En general, estos ámbitos siempre los he trabajado desde esos tres polos que veis ahí, ¿no? De lo que es la docencia, me gusta muchísimo la docencia, me gusta enseñar todo lo que aprendo e incluso muchas veces aprendo mientras estoy enseñando. El emprendimiento, porque bueno, a lo largo de mi carrera profesional pues he emprendido varias veces, he participado en la fundación de empresas, he montado empresas, he participado, etcétera. Y luego, bueno, siempre también pues por cuenta ajena. Casi siempre he estado trabajando, he tenido bastante flexibilidad, la verdad, he tenido mucha suerte, pero casi siempre he trabajado para empresas también al mismo tiempo, para que también sepáis que todo se puede compatibilizar. Hoy vamos a centrarnos, ¿vale? En lo que os decía, en conceptos básicos relacionados con Git. Bueno, aquí hay gente que dice Git, Git. Yo creo que cualquiera de esas dos maneras. Yo no lo he oído de más, pero bueno, que sepáis que podéis escucharlo de las dos maneras. En principio vamos a ver qué es, para qué se usa, cómo podemos ponernos manos a la obra con él. Vamos a empezar con los comandos más básicos y entendiendo muy bien qué es lo que se hace y qué es lo que pasa, porque es verdad que hoy en día muchas veces los equipos lo utilizan sin saber realmente lo que está pasando por detrás. Vamos a ver cómo se simplifica esto cuando nos lo llevamos a un IDE, a un entorno de programación, como puede ser Visual Studio Code en concreto, pero podría ser PyCharm, o en casi todos es más o menos de la misma manera, es bastante estándar, tanto las vistas como los iconos y las funcionalidades. Vamos a tratar de entender qué implica. Primero vamos a ver cómo se utiliza en local, pero vamos a tratar de entender qué pasa cuando los repositorios los tenemos en remoto
y fundamentalmente esto durante mucho tiempo se ha tenido en servidores on-premise, pero ahora ya pues está GitHub, GitLab, Bitbucket, o sea, hay ya una serie de repositorios en modo SaaS que tienen unas funcionalidades maravillosas, que funcionan muy bien y que realmente pues, nos van a resolver funcionalidades extra que en local a lo mejor no tendríamos. Veremos un poco cuál es la estrategia que se está siguiendo en lo que se llaman ramas. No os preocupéis que estos conceptos los vamos a tratar, y los privilegios de quién participa en cada rama y cómo se fusionan las ramas, etc. Y luego una serie de consejos generales centrándonos bastante ya en lo que sería el ámbito de proyectos de datos. Bueno, pues lo primero, ¿qué es Git? ¿Vale? Git surge a raíz de, en un proyecto de desarrollo, tener distintas funcionalidades que se van desarrollando, vamos actualizando un script de código y muchas veces pues no controlamos del todo cuáles son los cambios que hemos ido haciendo, ¿no? Y nos podríamos, o sea, os he puesto esta imagen un poco representativa de muchas veces nos podemos encontrar con versiones muy parecidas y bueno, pues el típico meme también de versión final, esta es la definitiva guión final, pues ese tipo de cosas hace ya tiempo que en el ámbito, en el mundo del código, pues no es viable, ¿no? También depende de en qué empresa trabajéis, si el equipo es muy grande, si no, si ha habido muchas actualizaciones. Pero para que veáis que esto puede afectar mucho si no nos lo tomamos en serio, hubo un caso muy conocido, ¿vale? Esta es la presentación, luego si queréis o si queréis algún enlace o alguna referencia sobre esto, me podéis escribir o puedo pasar la presentación por PDF para que se publique. Pero bueno, en el caso de Knight Capital Group, en este caso hicieron una actualización de una versión sin haber tenido adecuado control de versiones de código. La actualización rompió una parte de la funcionalidad que tenía la empresa y tuvieron una caída en bolsa, pues como la que veis en este gráfico. Y fue, bueno, por lo que os digo, porque sí que tenían un versionado de controles, pero no lo estaban utilizando bien. Entonces hubo ahí pues se perdió parte de lo que habían mejorado, se volvió a una versión anterior que ya no sincronizaba bien con la infraestructura que tenían montada y dejó de funcionar durante varias horas, no me acuerdo, durante 60 minutos. No, he dicho varias horas, perdona, durante 60 minutos y perdieron muchísimo dinero durante ese tiempo. ¿Cuál es una de las principales ventajas del control de versiones? ¿Por qué tenemos que usar Git? Porque nos permite volver a un punto concreto del histórico de un proyecto. Y esto muchas veces es necesario porque es una forma de tener, como si dijéramos, una copia de seguridad. Si algo ha ido mal, podemos volver a un punto en el que sabíamos que sí que funcionaba bien o que sí se entendía bien con otra aplicación o con otra parte de nuestro proyecto. Entonces, bueno, es verdad que tenerlo ordenado y sobre todo estructurado de una manera que podamos automatizar el cambio a esa versión anterior rápidamente, ¿no? Que no haya que andar borrando archivos, subiendo archivos nuevos, o sea, que ese cambio sea ágil y que no sea más que hacer un clic, que sea volver a una versión anterior, pues cuando estéis en proyectos que ya estén en producción, pues va a ser muy, muy valioso. Y la segunda, un segundo beneficio que tiene esto fundamentalmente es poder hacer una adecuada trazabilidad. O sea, cuando llega un momento en el que un proyecto ya tiene un recorrido largo o colabora mucha gente en él, pues llega un momento en el que es fácil perder un poco la perspectiva de cuándo se hizo una mejora o un cambio. ¿Y por qué se hizo? Muchas veces también es el saber por qué se tomó una decisión y entender el contexto de la situación en la que se tomó esa decisión. Entonces, poder ir a ver versiones anteriores, poder restaurar versiones anteriores y comprobar cuál era el contexto que había en esa situación, ayuda muchas veces a entender por qué se tomaron ciertas decisiones y no tomarse a la ligera el echar para atrás un proyecto o el volver a hacer otro cambio o remediar algo, ¿no?
Como os digo, Git en realidad es un software, ¿vale? Es un software que lo que hace es como poner en vuestro ordenador una estantería, ¿vale? Donde va a ir almacenando virtualmente, digamos, los archivos del proyecto según, pues ya os digo, según un orden, una estructura, ¿vale? Se utiliza el espacio y la capacidad de vuestro ordenador o el servidor en el que esté montado y lo único que hace es gestionar los archivos siguiendo una metodología concreta, pero básicamente es un software. ¿Eso qué quiere decir? Os lo tenéis que descargar y lo tenéis que instalar. Es un software open source y gratuito. Hoy por hoy podéis ir a la página web, tenéis ahí el link, lo podéis descargar está la versión de Windows, está la versión para Mac, está la versión para Linux. Bueno, pues tiene para las tres opciones tenéis, bueno, el Linux y Mac son más parecidas y para Windows pues tiene ya un instalador preparado para que no os cueste y no tenga ninguna complicación. A lo largo de la instalación os va, no sé si lo he puesto, no. A lo largo de la instalación, en el caso de Windows, os va a preguntar si queréis, casi ya al final, si queréis instalar Git Bash. Y os lo recomiendo, es un terminal, porque en Windows tenéis como terminal PowerShell, aunque bueno, ya iremos viendo a lo largo del webinar que si lo usáis desde un IDE lo vais a usar con las funcionalidades que tiene el entorno de programación, pero bueno, en caso de que queráis usarlo en línea de comandos, pues es verdad que en Windows no es como en Linux y Mac, que el terminal es un poquito más flexible, más versátil. Entonces, sí os recomiendo que en el caso de Windows sí que descarguéis Git Bash, lo habilitéis y si vais a trabajar en línea de comandos, pues que os abráis el terminal de Git Bash en el directorio donde vayáis a trabajar. Ahora veremos el ejemplo. Lo que os decía, ejecutar el archivo instalador en el caso de Windows y marcar la opción de Git Bash. En el caso de Mac y de Linux, pues nada, es tan sencillo como abrir el instalador, dejar todas las opciones por defecto y bueno, pues cuando ya está, pues ya veréis que desde el terminal podéis utilizar Git directamente. A no ser que lo hayáis instalado para un usuario concreto o en un entorno virtual. Pero bueno, como estamos en conceptos muy básicos, doy por hecho que vais a probarlo y que lo vais a utilizar en el usuario principal y de forma global en el ordenador. Cuando vosotros podéis abrir Git Bash desde aplicaciones, desde el menú de aplicaciones en Windows, pero sí que os recomiendo, porque muchas veces nos cuesta abstraer dónde estamos trabajando, sí que os recomiendo que en el explorador, si tenéis creada una carpeta donde vais a ir guardando el código y los repositorios de código, que tengáis simplemente con el botón derecho, el ratón con el botón derecho, podéis abrir, os sale la opción de abrir Git Bash, aquí no se ve, vale. Abrir Git Bash en esta carpeta, ¿vale? Yo tengo ahí una carpeta Z proyectos y entonces, bueno, pues abrís el terminal directamente ahí. Este es en el caso de Windows y en el caso de Mac, pues igual, con el botón derecho, abrir terminal aquí y ya está. De esa manera ya tenéis el terminal en el directorio que si tiene configuradas ciertas opciones pues de ejecución o de privilegios, pues ya directamente no tenéis que andar haciendo más historias. Si habéis instalado Git y todo ha ido bien y no pasa nada, deberíais de poder instalar en dicho deberíais poder ejecutar en dicho terminal el comando git --versión y os tiene que aparecer pues la versión que sea. Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo en Windows. Es que yo hoy estoy con el Mac, esta la he sacado otro día en el Windows. Pero bueno, lo que os decía, deberíais de poder hacer un git version y que os saliera la versión, ¿vale? Una vez que estáis y que os ha dado que hay una versión, nos ha salido un error, podéis ejecutar pues distintos comandos de git
como en este caso, aquí os pongo, ahora vamos a hacerlo, vamos a practicarlo, pero bueno, pues como el caso de git status, que sería como el primer comando que quiero que se os quede en la cabeza. Es un comando súper útil que siempre os va a ir indicando lo que en ese momento tiene Git entre manos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Si hay algo todavía pendiente, y os va a ir guiando un poco también para que nada se quede por ahí abandonado en el tintero, etcétera, ¿no? Entonces, voy a abrir un terminal precisamente, como os decía. Voy a abrirlo, como os he dicho, dame un momento, que lo voy a abrir directamente. Me he creado un directorio. Vale. A ver, dame un segundo, que voy a abrir aquí el terminal. Y vamos a practicar un poquillo. Os voy a... Vale, esperar que voy a darle más... Lo voy a hacer más grande para que veáis mejor. Para que lo veáis un poco más grande, lo que es el texto, ¿vale? Bueno, yo estoy metida ahora mismo de una carpeta en la que tengo que tener proyectos. Podríais estar en el raíz, no hay ningún problema, ¿vale? A ver, que cierro aquí esto. Muy bien, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un directorio que va a ser en el que voy a desplegar el repositorio, ¿vale? Voy a crear lo que sería un repositorio de código. Entonces, esto lo podéis hacer en el explorador. Creáis una carpeta, le ponéis un nombre y ya está. Pero bueno, para que también veáis un poco cómo lo podríamos hacer desde línea de comandos, si no lo sabéis, porque muchos de vosotros lo sabréis, tenéis el comando makedir o mkdir, ¿vale? En el que le pongo, y yo pongo aquí ahora el nombre de la carpeta, por ejemplo, My Data Project, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si yo ahora hago un ls, un comando ls, que es un listar los objetos que hay dentro ahora mismo del directorio en el que estoy, que es DemoGit, pues veo que me aparece My Data Project, que es una carpeta porque no tiene extensión, ¿vale? Cuando hay extensión ya sabemos que son archivos. Pues una de las cosas que voy a hacer es que me voy a meter dentro de ese directorio y es ahí donde voy a crear archivos o lo que sea, ¿vale? A veces ya lo hemos creado en el explorador, o incluso va a haber veces que nos lo hemos traído. Cuando hablemos ya de los repositorios remotos, hablaremos, ¿no? de cómo a veces clonamos y nos traemos un repositorio con todas sus carpetas, sus archivos, etc. Entonces aquí con el comando cd, que es el de cambiar directorio, pues me meto en My Data Project. Es como veis, ahora ya tengo la extensión aquí. Y bueno, pues estoy dentro del directorio, ¿vale? Dentro del directorio no tengo nada. También a veces vamos a utilizar el comando con la tag -a, que nos muestra los archivos ocultos, ¿vale? Archivos que son ocultos. Aquí nos debería aparecer Git, pero no aparece porque todavía yo esto no lo he inicializado como repositorio. De hecho, si yo utilizo lo que os acabo de decir, ¿no? Un git status, bueno, podríamos empezar por un git version que os había dicho para que vean el ejemplo. Como lo tengo instalado de forma global, aquí me aparece, sé que lo tengo instalado y la versión, esta es una versión un poco antigua ya, pero tendría que actualizarlo, pero a quien lo haya instalado ahora, pues no sé, le aparecerá a 40 y muchos o 50. Y bueno, si hago un git status, ¿vale? Pues bueno, esto aquí en Windows ni siquiera os aparecería eso, os aparecerá un error de que no es un repositorio de Git, y bueno, y de hecho aquí pues nada, no me habla no está funcionando, no me sale algo limpio. Entonces, bueno, para inicializar, ¿vale? Volvemos a nuestra presentación, ¿vale?
Para inicializar el proyecto, ahora veréis que, bueno, de hecho, mira lo que os ponía, ¿no? Este es el típico error que os sale en Windows, que es que, bueno, pues que no está inicializado el proyecto. ¿Cómo inicializamos un repositorio para que Git pueda trabajar con él? Bueno, pues vamos a hacerlo con el comando git init, que es el que inicializa el repositorio, y una vez que le damos ya, digamos que dejamos que Git nos organice el repositorio, a partir de ese momento tenemos que trabajar con los comandos de Git y tenemos que tener en cuenta que todos los cambios que hagamos en el repositorio se van quedando, se van acumulando, como si dijéramos, en un estado en el que si no hacemos nada con ello, pues no está optimizado ese repositorio, ¿vale? Entonces, una vez que inicialicéis Git, es muy, muy recomendable que sigáis los pasos y los procedimientos de Git. Si no, no lo inicialicéis y para eso tenéis una carpeta normal. Os lo digo porque, claro, los recursos se distribuyen de una manera contando con que vais a tener los archivos que vais a modificar, va a haber un espacio de revisión y luego va a haber un espacio de confirmación. Si no utilizáis estos procesos, pues, pero si habéis inicializado Git, pues estáis utilizando, digamos, mal los recursos de ese directorio. Una vez que lo inicialicemos, vamos a utilizar el comando config para ya dejarlo como si dijéramos con nombres y apellidos, ¿vale? Vamos a utilizar los parámetros username y user email para que todos los cambios que hagamos nosotros queden como si dijéramos firmados, ¿no? Esto es bastante conveniente porque en un proyecto colaborativo, mientras estéis utilizando Git en vosotros en local solo para proyectos personales, no es muy relevante. Pero en el momento en el que empecéis a hacer push a repositorios remotos o empecéis a trabajar en proyectos colaborativos por trazabilidad, conviene que se sepa quién ha hecho cada cosa, cuándo, etcétera. Entonces, para todo eso sí que es verdad que lo normal es que vaya identificado. De hecho, si usáis Git finalmente en un repositorio remoto, ahí no os va a quedar otra porque tendréis un usuario y ese usuario será un poco el que se vea reflejado pues, en todos los movimientos que hagáis, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer en nuestro terminal, vamos a hacer un git init, ¿vale? Ya estamos, aseguraros de que cuando hacéis el init estáis en el directorio que queréis, en el que lo queréis hacer, no lo hagáis así en general en el raíz porque, bueno, pues digamos que lo complicaríais un poco. Bueno, pues aquí, como veis, nos dice que se ha inicializado el repositorio de Git, que está vacío, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, fijaos que me dice ya tengo el punto .git, que es como un espacio, ¿no? Como hay como un subdirectorio que va a haber ahí. De hecho, si yo ahora hago un ls veis que sí que me aparece, lo tengo, es uno de los ocultos, porque si yo pongo un ls normal me sale que está vacío, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir ahora ya, ahora lo vamos a ir rellenando. Primero lo que vamos a hacer es hacer un git config, lo que os decía, ¿vale? Vamos a crear los parámetros con la tag global para que, bueno, pues para que sirvan para todo lo que haga en el repositorio. Se hace con doble guión global. Y el parámetro username, pues yo, por ejemplo, le pongo Carmen B, ¿vale? Y luego, bueno, pues también otra cosa que se suele configurar es el email, ¿vale? Esto está muy pensado para cuando, el tema del email, sobre todo cuando hagáis contribuciones, si hacéis contribuciones en repositorios públicos, esto es muy común en GitHub, por ejemplo, es muy común que participéis en proyectos. Entonces, cuando hagáis pull requests, cuando se participa o se colabora en proyectos, es muy conveniente que tengáis un medio de contacto, que no sea simplemente pues, el buzón del usuario en la plataforma, etcétera. Entonces, bueno, pues es bastante común también, aquí, bueno, yo voy a ponerlo genérico, ¿vale? Este no es mi email, ¿vale?
pero bueno, pues lo voy a dejar. Y esta sería un poco la configuración que tendríamos que hacer. Como habéis visto, hemos usado el init, hemos usado el config y hemos hecho estas dos inicializaciones. ¿De acuerdo? Venga, pues ahora vamos a ver... perdona, que ahora no sé. Volvemos a la presentación. Y vamos a hablar un poco, antes de entrar en los otros comandos que vamos a utilizar, vamos a hablar un poco cuál es el flujo habitual de trabajo en Git al que vamos a recurrir, ¿vale? Tenemos fundamentalmente nuestro directorio en el que tendremos distintos objetos. Ahí vamos a tener pues, los archivos y carpetas y subdirectorios y lo que sea. Y normalmente vamos a trabajar en ellos, los vamos a crear, los vamos a ir modificando, etcétera. Y siempre, cada vez que hagamos una actualización, una modificación o hay un archivo nuevo o cualquier cambio que ya podríamos decir que lo consideramos más o menos, ya nos hemos quedado conformes, ya hemos hecho el cambio que queríamos hacer, digamos que lo pasamos a un espacio como de revisión, un espacio en el que en vez de confirmar ese cambio directamente sin pensarlo, digamos, pues hay como un espacio intermedio para darnos un poco la oportunidad de cómo queremos gestionar la actualización que vamos a hacer, porque la gran ventaja que tiene Git, ya os he dicho, que es la trazabilidad y como toda buena trazabilidad requiere algo de documentación. Es decir, cada vez que vayamos a ir haciendo actualizaciones en el repositorio, vamos a ir indicando qué cambios hemos hecho. Se van a guardar metadatos como la fecha, la hora, el usuario que lo ha hecho y qué archivos ha afectado, pero también es muy conveniente que nosotros añadamos mensajes, y esta es la clave de Git, ¿no? El mensaje que acompaña un commit es el mensaje que dice qué cambios ha habido, ¿no? Para que de una forma legible y entendible por los humanos, pues podamos ir viendo esa trazabilidad y podamos ir viendo lo que necesitamos saber. Entonces, como os decía, vamos a tener un área de staging, un área de estar en un punto intermedio, en un área de revisión, y cuando ya tenemos claro que va a ser un cambio definitivo, hacemos el commit. Que merece la pena que sea un cambio definitivo, hacemos el commit. Y eso ya sí que actualiza lo que es el repositorio de Git y ahí ya sí que se queda como escrito, ahí se queda registrado y eso sí que se va a quedar en el histórico del proyecto. ¿Vale? Las cosas que vamos a tener en el staging, ¿no? Pero las cosas que se pasan al repositorio de Git sí que se quedan ya confirmadas y registradas, de manera que aunque luego vuelva a haber actualizaciones y modificaciones, como os decía anteriormente, pues podríamos volver a esa versión, podríamos recuperarla y todo se va un poco quedando ahí almacenado. Para ello, vamos a utilizar los comandos básicos de Git, que van a ser los que vais a utilizar pues, comúnmente, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, el git add, que es el que nos lleva las modificaciones al área de staging, git commit, que es el que nos lo va a llevar al repositorio ya de Git en nuestro ordenador, en local, ¿vale? Y luego ya, si tuviéramos que trabajar en un repositorio remoto, que esto ahora lo veremos más adelante, haríamos lo que se llama un git push o para llevar los cambios, para actualizar el repositorio remoto, o un git pull, que sería para traernos de ese repositorio remoto los cambios que haya habido. Y finalmente, bueno, pues tenemos el checkout, que veréis que es para cambiar de ramas, para pasar de archivos del repositorio al espacio de trabajo, etcétera. Hay más comandos, hay muchos más comandos. Yo os recomiendo que os hagáis con un cheat sheet. Si no encontráis alguna, hay mogollón, pero os puedo pasar, ¿vale? Y ya os digo, hay muchísimos más comandos, clon, es que ahora no os quiero liar con todas las opciones que tenéis, pero bueno, que sepáis
que de momento vamos a ver los básicos, vamos a hacer cosas muy sencillitas y luego ya veremos cómo esto nos lo podríamos llevar a un nivel superior. Entonces vamos a empezar trabajando con add y con commit. Para eso me vuelvo al terminal, ¿vale? Y aquí vamos a... Déjame que voy a hacer un... Para volverme a ir arriba, hago un clear y vamos a empezar a crear algún archivo. Podríais crearlo vosotros directamente en el explorador, pero bueno, vamos a aprovechar que solemos casi, bueno, con Git suele venir Nano o Vim, que son editores, ¿vale? También podríais utilizar uno de un text editor, lo podríais hacer en un entorno de programación, que no me salía la palabra, pero bueno, yo voy a crear un archivo, vamos a hacer, y además así aprovecho para que hablemos del README, ¿vale? El archivo README, todos los repositorios de código deberían de tener su archivo README, que es como una especie de instrucciones del repositorio. Ahí es donde vamos recogiendo todas las instrucciones, todo lo que hay que saber a la hora de implementar ese código, poderlo probar, poderlo usar, etcétera, ¿no? Todas las observaciones que tienen que acompañar al código, porque el código por sí no es tan legible como un documento de Word. Entonces, siempre viene bien que todo lo que podáis documentar, todo lo que podáis explicar, aclarar, etcétera, no ya por vosotros, que pasado un tiempo seguramente os va a venir bien porque pasados unos meses os podéis volver locos, sino también un poco por los que vengan detrás, ¿no? Porque siempre pues, hay alguien que lo va a necesitar. Vale, con el comando Vim abrimos este editor que tenéis. Vim está muy bien, es bastante completo, donde yo puedo escribir en texto plano en lo que queráis. Aquí ahora vamos a hacerlo. MD es la extensión de Markdown, del lenguaje Markdown, que es como muy parecido al HTML. Sí, muy parecido. Y aquí, pues, por ejemplo, voy a hacer algo como súper básico, ¿vale? Vamos a poner aquí, bueno, por cierto, tenemos que poner, o sea, para empezar a escribir hay que pulsar la I o empezar a escribir por las primeras letras, si no, nos van a salir. Digo, pongo hola, este es mi primer repositorio Git. Para guardarlo, bueno, o sea, ahora en modo inserción con el i, lo podéis escribir todo lo que queráis, le damos a escape para quitar el modo inserción y ya poniendo 2 puntos, escribiendo 2 puntos, veis que me aparecen aquí, ya podéis también utilizar los comandos típicos de Vim. Esto igual, si tenéis dudas, pues vais a Google, decís comandos básicos Vim. Lo normal aquí es guardar el cambio con W y salir con Q. Entonces los podéis poner seguidos, ¿vale? Voy a poner W y Q que me guarda los cambios y salgo. Con Nano me parece que es control X para salir y control S para guardar. En fin, o sea, cada editor de estos de terminal tiene sus comandos, pero bueno, lo podéis usar. Entonces, yo he creado un archivo que ahora mismo pues, tiene un contenido, está ahí. Si yo hago un ls, yo veo que efectivamente en mi directorio yo tengo este archivo, ¿vale? Pero claro, si hago un git status, pues veo que, para empezar, como ya tengo inicializado el Git, me dice que estoy en la rama master. La rama master es la rama principal. De momento yo solo tengo una rama de Git. Ahora cuando hablemos de las ramas veremos a qué nos estamos refiriendo realmente, pero para que ahora no os liéis, estoy yo hay un único sitio donde estar. No ha habido commits todavía, es decir, no hay nada confirmado. El repositorio de Git realmente está vacío y lo que sí que me avisa es, a ver, pero en este directorio hay archivos y están todavía sin trazar, sin añadir datos de los que maneja Git y me lo tiene aquí localizado y bueno, aquí ya incluso fijaros que nos da pistas, nos dice utiliza el comando add para incluirlo bueno, no lo dice en el stage, pero para que luego pueda ser confirmado, committed, y es eso, o sea, me está diciendo básicamente utiliza el add. Entonces, bueno, pues vamos a hacerle caso, ¿no? Hacemos un git add, ¿vale? Y ahora yo tengo que decir el archivo que quiero subir, ¿vale? Readme.md. Ay, me he equivocado, perdonad.
Vale, si yo hago otra vez un git status, ahora fijaros, me dice que todavía no hay commits, pero sí es verdad que tengo, ahora sí tengo un cambio que puede ser commit, ¿eh? O sea, yo ahora puedo hacer un commit. Yo el comando add lo puedo usar con diferentes archivos. No tengo por qué añadir al staging todos los archivos que haya modificado. Ahora haremos un ejemplo con algún archivo más, ¿vale? Pero bueno, ahora para que veáis lo que sería hacer un commit, bueno, pues yo ahora digo git commit, ¿vale? Muy importante que no se os olvide el tag m, que es de message, de mensaje, y yo ahora tengo que decir qué es lo que estoy confirmando, o sea, qué cambio hay, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos decir em, mm, readme file added, ¿no? Añadido, o sea, o incluido o lo que sea, ¿vale? Entonces, lo ejecuto y fijaros que tengo aquí, me dice, venga, pues se ha añadido, o sea, me sale el mensaje, me dice ha habido un archivo que ha cambiado porque no estaba y de no estar a estar ya es un cambio, ¿vale? Luego podría ser que el README yo lo modificase, volviese a hacer el commit y no es que lo haya añadido, es que ha cambiado, ¿vale? Hay una inserción, si solo fuera una modificación dentro del archivo no sería una inserción nueva, etcétera, ¿vale? O sea, aquí os da algo de información. Si yo ahora hago un git status, de nuevo, pues curiosamente me dice estamos en la rama master y nada que commit. La rama de trabajo, digamos, está limpia, no tienes nada pendiente, no hay nada ahí que se haya quedado pendiente, ni en el espacio de trabajo ni en el staging, ¿vale? Entonces, con esto un poco pues tenemos los dos comandos, digamos, que más utilizaríais en el día a día de trabajo. Si lo vemos un poco esquemáticamente, pues para que veáis, el directorio de trabajo en realidad es todo. Acordaos que Git va a crear unas subdivisiones, pero dentro del directorio, fuera no. Por eso debéis inicializar Git en un directorio en concreto, ¿vale? Tened cuidado con eso. Creamos un área de staging, un repositorio Git. Cuando utilizamos el comando add, estamos pasando un archivo al área de staging y después cuando utilizamos el comando commit, lo estamos pasando. Si os habéis dado cuenta, no sé, lo he hecho un poco rápido, pero cuando utilizamos commit, no estamos indicando qué archivo, o sea, todo lo que esté en el staging pasa al repositorio de Git, ¿vale? Esta es un poco la diferencia entre pasar al área de staging y pasar al repositorio Git. Entonces, sí que es verdad que eso lo vamos a tener, ahora veremos cuando a veces vamos a tener en el stage algo que no queremos pasar todo junto, todo en bloque, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear, ya que estamos hablando de proyecto de datos, pues vamos a crear un archivo de Python, ¿vale? Entonces, vuelvo a abrir, me vuelvo a ir para arriba, ¿vale? Porque si no, no lo vais a ver bien. Voy a crear un archivo Python, ¿vale? Muy, muy, muy básico, porque si no, se nos va todo el tiempo. Lo voy a llamar suma.py, ¿vale? Y voy a crear a igual a 10, b igual a 5 y creo una función que la llamo suma, que tiene parámetros a y b, y digo vale. A ver, es una tontería, pero entendéis que ahora pues lo que estamos es viendo Git, ¿no? Venga, pues ahora ya hacemos un WQ, salgo, si hago un ls, yo tengo dos archivos en el espacio de trabajo, tengo el readme y el suma. Este está committed, ya ha sido, ya hemos hecho al menos un commit, pero lo vamos a modificar y veréis lo que pasa, ¿no? O sea, si hago un git status ahora, veo que solo tengo el suma.py como sin revisar, pero del readme no me dice nada porque está confirmado, no ha tenido modificaciones. Sin embargo, si yo ahora lo modifico,
Git. Vamos a poner mi primer repositorio Git del mes. Si yo ahora hago un git status, os dais cuenta, ahora tengo los dos. Los dos están modificados, los dos están, bueno, este está, lo he modificado, pasa a estar igual que el suma, ¿no? Entonces, yo ahora podría pasar al staging los dos, ¿vale? Yo digo, perdona, git add. Aquí, sí, imaginaos, porque claro, son dos y podría ponerlos, pero si tengo 5 o 10, pues lo más cómodo es utilizar el punto y así lo que hacemos es que pasan al staging todos los archivos que tengo ahora mismo en el espacio de trabajo. Entonces vamos a echar un vistazo y efectivamente me ha pasado al área de staging los dos. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hacer un commit de los dos porque he hecho modificaciones muy diferentes? En uno es que he incluido un nuevo archivo con una nueva función y en otro simplemente he modificado el mensaje. Entonces, si yo no quiero que los dos pasen, si yo hiciese ahora el commit, pasarían los dos a la vez. Entonces, ¿cómo retiramos del staging un archivo? Bueno, para no marearos más, ahora lo tengo en la presentación, pero para no andar moviéndonos más entre esto y la presentación, lo que utilizamos es git reset head, ¿vale? Y el nombre del archivo que yo quiero quitar. Imaginaos que lo que yo quiero decir es que he metido una función nueva, o sea, una función nueva, un archivo nuevo de .py, y entonces no quiero pasar el readme.md, ¿vale? Entonces, aquí, fijaos que nos lo dice unstaged, o sea, lo he sacado del stage y si yo ahora hago un git status, pues me aparece que tengo un archivo disponible para pasarlo y otro que lo he modificado y de hecho, bueno, pues, pero no está hecho el staging. Entonces, si yo hago ahora un commit, perdona, pues, se me olvida el git commit m y pongo new python file. Bueno, no voy a explicar más. Y nos dice, bueno, pues que ha habido 6 insertions por las filas y etcétera, ¿no? Si yo ahora hago un git status, pues ya el suma ya está confirmado, no se ha modificado y tengo el readme. Bueno, vamos a hacer ahora sí, ahora yo puedo hacer el git commit, o sea, perdonar, el git add readme.md y finalmente un git commit con el mensaje, bueno, vamos a ponerlo fácil porque readme modify y ya está para no tardar más. Entonces, bueno, si ahora yo de nuevo hago un git status, pues no tengo nada pendiente, está todo limpio, está todo bien. Yo si hago un list, pues tengo el readme, el suma, etcétera, ¿vale? Perdón. Ay. Ahora, conseguía, perdonad. Lo que os decía, yo puedo hacer el reset, ¿vale? E incluso, ¿qué pasa si yo quiero borrar un archivo? ¿Qué podría pasar? Yo podría necesitar eliminar un archivo que ya he hecho un commit. Bueno, pues entonces lo que hacemos es utilizar el comando rm. El comando rm se usa tal cual, no hace falta poner git ni nada. No voy a detenerme mucho en eso porque nos queda un poco por ver y esto ya es un comando básico. Lo único que quiero deciros es que tendríamos que tratar ese archivo borrado igual que hemos hecho las inserciones. O sea, tendríamos que volver, nos va a decir que hemos modificado un archivo, pero no va a haber desaparecido todavía y tendríamos que hacer el add y el commit de ese archivo para que realmente en el repositorio de Git nos quede eliminado del todo, ¿vale? Entonces, bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? Para que sepáis que existe la posibilidad de borrar un archivo, pero os repito, tendríais que eliminarlo del todo. Tendríais que hacer el add y el commit. Si no lo hacéis, en el repositorio de Git no queda realmente eliminado, queda solo en el espacio de trabajo vuestro. Vale. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Git
en un repositorio, en un entorno de programación como es Visual Studio, por ejemplo? Vale, en Visual Studio, por ejemplo, lo que vais a tener es que en vez de tener que estar tecleando, que tenéis una parte de terminal abajo, si habéis trabajado con entornos de programación lo sabéis y podríais utilizar los comandos de Git exactamente igual, nos presenta o nos ofrece el menú de control de versiones de código, que es este icono que tenéis aquí, y una vez que vosotros abrís un directorio, os va a aparecer un mensaje de abrir carpeta. Pues como si abrierais en el explorador vuestra carpeta, va a salir tenéis un explorador que vais a tener con vuestros archivos, etcétera, y al habilitar la funcionalidad de Git, vosotros vais a tener las funcionalidades del staging y de la confirmación y del confirm, ¿vale? Entonces vais a poder trabajar simplemente pulsando los botones, ¿vale? Los botones que os ofrece aquí, de manera que es facilísimo. Lo vais a ver aquí en los cambios lo que está en el stage y los que están confirmados. Siempre que tengáis cosas modificadas y sin confirmar, os va a aparecer aquí este numerito, ¿no? Tengo 3 cosas sin haber hecho commit, entonces, bueno, pues en el momento en el que hacéis el commit se confirman y en el repositorio local de momento quedan confirmadas. Entonces, bueno, pues como vamos muy cortos de tiempo, no voy a abrir ahora el Visual Studio y no os lo voy a enseñar, pero en todos los repositorios, en todos los entornos de programación, siempre es este símbolo que parece como una ramificación, porque son ramas, y siempre vais a tener un icono que va a ser para guardar los cambios, que es como hacer un staging, y otro para confirmar. ¿Qué son los repositorios remotos o en modo SaaS? Bueno, aquí os pongo el GIF friki de la teleportación, ¿vale? De Star Trek, pero en el fondo lo que hacemos es eso, o sea, todo lo que hagamos en local lo vamos a poder enviar a un repositorio Git que no está en nuestro ordenador, que está en un servidor de un servicio SaaS externo o en un servidor que tiene la empresa en otro lado. Y análogamente también nos vamos a poder traer un repositorio tal como lo haya dejado el equipo en su última expresión, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener una serie de archivos en mi workspace, en mi espacio de trabajo, puedo añadirlos al staging, ya acordaros, a ese espacio intermedio, puedo hacer el commit y tenerlo en mi repositorio local y cuando yo ya ese día he terminado de trabajar y me voy a ir y voy a cerrar el ordenador, es muy conveniente utilizar el comando push, el git push, ¿vale? Al repositorio remoto o en GitHub o en GitLab, ¿vale? Estos son los dos que más ya se han extendido y que más se utilizan en el sector empresarial, pero también tenéis Bitbucket, muchas empresas de desarrollo todavía lo siguen usando. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa utilizamos GitLab fundamentalmente, pero bueno, GitHub desde que lo compró Microsoft pues ha metido muchísimas funcionalidades, ahora tienen Copilot, los dos tienen ya funcionalidades basadas en inteligencia artificial. Y una cosa que también suele hacer la gente cuando al día siguiente entra a trabajar y abre el Visual Studio Code, pues lo normal es, tú normalmente ya tienes clonado el repositorio previamente y lo que se hace es hacer un git pull por si ha habido compañeros que han modificado cosas en el repositorio y en esa rama, en la rama en la que estáis trabajando y te traes todos los cambios que haya, de manera que tú empiezas a trabajar ya sobre una versión del código que ya tiene las modificaciones que hayan estado haciendo otros, no solo las que has hecho tú, ¿vale? Entonces, estos comandos que nos quedan, ¿vale? El push y el pull, son un poco, para probarlos ya tenéis que tener ese servidor remoto preparado y listo, ¿vale? No os preocupéis demasiado porque tanto GitLab como GitHub tienen tutoriales en YouTube y en todas partes en las que se explica estos pasos pasito a pasito, que esto sería un curso de horas si no. ¿Cuál es el concepto de ramas o qué tenemos que tener en cuenta en el concepto de ramas? Vale, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una modificación y al mismo tiempo otro compañero también está haciendo una modificación? ¿Cómo entra, cómo se hace commit y cómo se hace push en el repositorio local colaborativo a la vez? En fin, se crean como hay muchos posibles conflictos, ¿no? Ya lo intuís, ¿vale? ¿Qué se suele hacer?
Suele haber una rama principal, máster, cada vez se está, por tema también un poco inclusivo y tal, pues se está utilizando más la palabra main, ¿vale? De principal más que máster, porque en el entorno de la informática durante mucho tiempo está el concepto máster, slave, y eso ahora ya no, no está bien visto. Entonces, bueno, es verdad que casi siempre lo cambiamos a nombre de main, pero vamos, tenemos una rama principal que casi siempre va a ser la rama que va a gobernar lo que está en producción. Realmente en lo que se está trabajando la rama viva es develop, la rama de desarrollo, es con la que se hace la integración continua, es con la que está trabajando el equipo en su día a día, pero, cada vez que alguien va a trabajar en una modificación, en lo que se llama una feature, en una nueva funcionalidad, en una modificación, una mejora, etcétera, lo que suele hacer es sacar una rama future o una rama con su nombre. Yo tengo compañeros que sacan ramas con su nombre, si van a hacer cosas que no es una feature exactamente, pues Isa, Mario, ¿no? Y sacan una rama con su nombre, hacen lo que tengan que hacer y solicitan lo que se llama un merge, solicitan una fusión, de manera que quien, digamos, está gobernando o está controlando esta rama va dando paso, va como aceptando las solicitudes de merge, las solicitudes de fusión en la rama principal y se va haciendo todo de forma ordenada y evitando colisiones. Aún así, a veces hay conflictos, a veces hay modificaciones que se hacen a la vez y que son contradictorias, no están modificando partes diferentes, sino que modifican la misma línea de código. Entonces, bueno, pues ahí hay que analizar el conflicto y la mayoría de software de revisión de control de versiones ofrecen, bueno, pues tienes dos ventanas en las que se ve lo que se modifica, lo que entra en conflicto, en fin, cada vez tienen funcionalidades que facilitan bastante la revisión de esta cuestión. También os recomiendo, si vais a trabajar ya en un proyecto, si estáis en un proyecto en el que ya se está trabajando así, para que lo veáis claro y no os liéis, en Visual Studio Code hay una extensión para ver las ramas, bueno, hay varias, pero para que veáis de forma gráfica, pues esto, así como lo veis así en este dibujito, ¿no? Y que podáis verlo. Os lo dejo por aquí por si alguno quiere probarlo, ¿vale? Aunque ya tenemos que ir muy rápido, pero podéis crear nuevas ramas desde local, ¿vale? Pero es verdad que no se suele hacer. O sea, las ramas normalmente ya se crean en GitLab o en GitHub, se van dando de alta ramas y ahí es donde el administrador, bueno, el owner del repositorio va dando los privilegios, quién puede hacer push, quién puede autorizar un merge, en fin, ahí ya se suele gestionar ahí, ya hay muy poco que se haga directamente en local, ¿vale? En local, pues bueno, un poco lo que os he ido enseñando. Sí es verdad que se puede crear una nueva rama, pero luego el hacer el push al repositorio remoto, si en ese repositorio ya se ha configurado ciertas cosas, pues puede dar ciertos problemas. Consejos generales, ¿vale? Para todo. Lo primero, utilizar una nomenclatura adecuada para nombrar las versiones, ¿vale? Siempre, bueno, esto podéis utilizar el modo que queráis, pero intentad que sea coherente, que sea, bueno, ordenado. Muy importante, ya os lo había mencionado, utilizar mensajes suficientemente descriptivos. Es muy común lo que os pongo aquí en este meme, ¿no? Pequeños cambios o nuevos cambios. Esto yo he pasado por proyectos en los que se hacía así siempre. O sea, los desarrolladores no se querían complicar la vida y siempre decían algunos cambios. O incluso a veces me he encontrado mensajes de ya lo documentaré más tarde. Entonces, tened mucho cuidado con esto porque eso se queda ahí y luego nunca vuelves a ello. Mucho cuidado con hardcodear credenciales, claves de acceso, secretos en general, ¿vale? Cada vez se utilizan más claves de acceso de usuarios cloud, de usuarios de base de datos. Cuidado si estamos en proyectos de datos, el típico usuario de base de datos que aunque tenga unos privilegios mínimos sobre un esquema o una tabla, pues estás poniendo ahí unas credenciales. Entonces, para que veáis que esto no es una obviedad, que sepáis que, bueno, pues recientemente, en 2017, Toyota tuvo un problema gordísimo porque un mogollón de datos de los clientes se quedaron expuestos porque dejaron en un repositorio público en GitHub los datos bueno, no era privado, pero
bueno, no me acuerdo, no, llegaron a ponerlo eso en un Git público, el acceso, un usuario, las credenciales de usuario a una base de datos en las que había datos de usuarios. Entonces, tened mucho cuidado con esto. Mi consejo, por supuesto, cread, no solo ya por los secretos, sino en general, para todo lo que son variables de entorno, cread un .env, un archivo .env, donde tengáis credenciales y donde tengáis pues todo lo que cuando estáis trabajando en un entorno de desarrollo tiene un nombre, y cuando estáis trabajando en el de producción tiene otro nombre, ¿vale? Porque si no, hay que andar modificando el código, revisando el código y al final cuando tenéis un proyecto grande es una locura. Y obviamente tened un archivo .gitignore, esto a medida que vayáis avanzando en Git lo iréis descubriendo, que es un archivo en el que tú metes todo lo que no quieres que pase al repositorio remoto cuando haces el push, ¿vale? Ahí tenemos que meter el .env y otras cosas que no tienen por qué estar en un repositorio de código, porque no son código. Cosas como los datos. No vamos a hacer push de grandes archivos de datos. Ni siquiera de datos, ni siquiera un archivo pequeño de datos, pero desde luego un archivo grande de datos no merece la pena porque obviamente nos puede, ¿cómo deciros? O sea, nos puede saturar todo. Para empezar, tampoco conviene, si son datos valiosos, no conviene que estén ahí. Y luego, bueno, es que, o sea, trae un montón de problemas. Entonces, esto también, aunque parezca una obviedad, igual, yo he pasado por proyectos en los que sí que se subía, incluso a veces se subía a repositorios públicos, no os digo al privado, a repositorios públicos en GitHub. Entonces, ¿qué hacemos con los archivos de datos? ¿Qué hacemos? Lo primero lo indicamos en el gitignore. En el gitignore decimos de mi repositorio, porque imaginaos, si a lo mejor tengo que trabajar con archivos de datos y los tengo que tener en el repositorio, en el área de trabajo, pues yo en el gitignore digo, esto no me lo subas cuando haga push. Pero hay formas bastante interesantes de hacerlo. Por ejemplo, nosotros como trabajamos para los archivos que no se van a modificar muy frecuentemente, archivos estáticos, inventarios y cosas así, nosotros lo que hacemos, bueno, por supuesto el código sí que pasa a un repositorio remoto, pero los archivos de datos nosotros trabajamos con AWS y los tenemos en el espacio de almacenamiento en AWS. Puede ser en Google Storage o en Azure, pues en el espacio de almacenamiento que tiene Azure. La cuestión es que con la librería correspondiente, tú lo que haces es que cada vez que necesitas trabajar con un archivo de datos, tal cual en tu código pones la ruta, bueno, generalmente lo tenemos en el .env porque cambia si es en desarrollo o en producción, no siempre es el mismo path, no siempre es la misma ruta, pero llamamos a una ruta o a otra. En local trabajamos con los datos que nos los hemos traído directamente de S3 y luego hacemos el push. Obviamente una persona que no tenga el usuario no puede, esa ruta no le va a funcionar, no puede entrar en esa ruta porque no tiene privilegios para ir a esa ruta, ¿vale? De todas maneras, ya os digo que esas rutas suelen estar en el .env también, ¿vale? Porque son parámetros al final. De esta manera, pues trabajamos con archivos como CSV, JSON o Parquet. Cuando son grandes archivos de datos suelen ser Parquet. En los proyectos la mayoría de las veces van a ser ese tipo de archivos. Que cuando ya tenemos archivos de datos que varían muy deprisa, que son muy volátiles o en streaming o en fin, ya entonces entramos en el ámbito de el control de versiones de datos. Igual que tenemos Git para el control de versiones de código, tenemos DVC para el control de versiones de datos, para grandes archivos de datos que van a estar actualizándose constantemente y también tenemos que tener una trazabilidad de qué está pasando, ¿no? Imaginaros pues un scrapping de algún sitio o yo qué sé, o datos que vienen directamente de la plataforma de negocio pues de un e-commerce o cosas así. Entonces, si hay actualizaciones en los datos, es muy conveniente también que quien esté haciendo las actualizaciones de datos, pues lo haga el control de versiones.
Bueno, se me han borrado las conclusiones, pero básicamente, bueno, pues lo que hemos visto ahora un poco en la parte de los consejos. Haced control de versiones de código y tened mucho cuidado cuando trabajéis con repositorios remotos, de no incluir en ese commit y en ese push los archivos de datos. Acabamos de momento, dejadme que voy a pasar al, al chat para ver si me habéis preguntado alguna cosa. Perdonad que mientras estaba contando no se está haciendo caso. Sí, salir era con Q, pero bueno, ya he visto que vosotros os habéis ido echando una mano. Bueno, pues en principio, de todas maneras, aunque ya es la hora y lo tenemos que dejar, si tenéis dudas concretas o si queréis saber un poco más, bueno, pues tenéis mi LinkedIn, bueno, me podéis encontrar en LinkedIn, me podéis enviar mensajes. Y yo encantada de conectar y de echaros una mano, pues si estáis empezando con un proyecto de datos, pues para ayudaros en lo que necesitéis. Muchas gracias a todos.